invitar a la doctora Susana Suárez. La doctora Susana Suárez es asesora de conectividad aérea del MINTUR, vicepresidenta del Consejo Nacional de Aviación Civil. Ella va a disertar sobre un tema importante que es la conectividad aérea y competitividad del destino turístico. Vamos a recibir también con un fuerte aplauso a la doctora Susana Suárez. Muchas gracias, buenos días. Quisiera iniciar esta breve presentación manifestándoles que realmente es muy satisfactorio para el Ministerio de Turismo el poder tratar este tema tan importante para el desarrollo del turismo receptivo hacia nuestro país. Realmente es el primer encuentro que se genera en materia de competencia, transporte aéreo y turismo, por lo cual consideramos que vamos a poder tener altos resultados sobre este conversatorio e información que ustedes van a poder recopilar al respecto. Básicamente, en la presentación a continuación voy a hablar de la importancia que tiene la conectividad aérea para el turismo, iniciando en primer lugar con la situación del turismo mundial. Actualmente, la evolución del mercado internacional del turismo del año 2009 al 2012 registra un incremento paulatino. Desde el año 2009 empezamos con un decrecimiento del 3.8%, hasta llegar a un 4% en el año 2012. Quisiera resaltar que este es el crecimiento del turismo a nivel mundial, que si lo contrastamos con el crecimiento del turismo en el Ecuador, podemos ver y es evidente el incremento que ha presentado para nuestro país la actividad turística. En el año 2012, en el Ecuador, el turismo creció en un 11.5% versus el 4% que creció a nivel mundial, lo cual son muy buenas noticias para nuestro país y de hecho reflejan que estamos haciendo las cosas bien. Ahora tenemos que hacerlas mejor. La conectividad aérea es un punto muy importante para poder favorecer todavía más al incremento del turismo receptivo. A nivel de turismo generado en el Ecuador, tenemos una variación anual que va desde el año 2006 con una recepción de 840.000 turistas que llegaron al Ecuador, hasta llegar al 2012 con un incremento del 11.5%, con un número total de turistas que han llegado a nuestro país de 1.272.000. ¿Cuáles son los resultados que arrojan las diferentes consultas que tenemos a los diferentes visitantes que llegan a nuestro país? Puesto que no se trata solamente de que tengamos un incremento en el número de turistas. Es muy importante saber qué es lo que piensan los visitantes que vienen al Ecuador y cuáles son las perspectivas de su retorno al país. En ese sentido, hemos podido registrar el incremento respecto a la satisfacción global del destino y de la visita al Ecuador. En el año 2010 se registró un porcentaje alrededor del 79% respecto a esta satisfacción de los diferentes visitantes que estuvieron en nuestro país. Actualmente, en el año 2012, en el año anterior, pudimos evidenciar un 90% de satisfacción global, evidentemente por la mejora que se ha generado en toda la actividad turística y los servicios con los cuales cuenta el país. ¿Cuál es la disposición a volver? Y este es un tema muy importante para las aerolíneas, obviamente el sector turístico en general, pero para las aerolíneas, porque de alguna manera permite tener una perspectiva de cómo va a caminar su ocupación en términos de capacidad de las aeronaves hacia el Ecuador. En el año 2010 teníamos un registro del 89% de disposición de volver por parte de los visitantes al Ecuador. En el año 2012 un 92%. Así que este es un porcentaje que de hecho todas las compañías de transporte aéreo que de hecho están operando al momento en el país y aquellas nuevas que tuvieran interés de operar hacia nuestro país, especialmente en rutas directas, deben considerarla como un tema prioritario. En términos generales, ¿cuáles son las premisas tradicionales de la conectividad aérea? ¿Qué es lo que siempre hablamos o pensamos cuando nos referimos a la conectividad aérea? Evidentemente, la conectividad aérea nos permite ubicarnos, en el caso ecuatoriano, dentro del mapa turístico mundial, sin
aeronaves estén llegando a nuestro país, definitivamente no logramos con la visita del turista extranjero. Las aerolíneas mantienen las rutas aéreas siempre y cuando éstas sean rentables. Evidentemente, la aviación comercial a la fecha es un negocio. Sin embargo, no solamente debe ser visto como un negocio, como más adelante lo voy a indicar. El tamaño del mercado define el nivel de competitividad, de conectividad de una ciudad o país. Como es lógico, las aerolíneas, del momento que deciden operar o no a un país, van a evaluar una serie de componentes, entre los cuales evidentemente van a analizar cuál es el tamaño de ese mercado para ver si resulta rentable o no operar a ese país, así como también resulta muy importante los costos de operación que estas aerolíneas van a tener en estos destinos. Por otra parte, los turistas y personas en general deciden viajar por la vía aérea en función del precio de venta, es decir, de las tarifas aéreas y de la distancia. Respecto a este tema, es importante destacar la particularidad que tiene el Ecuador, tratándose de un país pequeño que cuenta con unas maravillosas carreteras a la fecha, que se constituyen en grandes competidoras del transporte aéreo doméstico. Por esta razón, a la fecha, básicamente el transporte nacional, el transporte aéreo nacional, está más bien concentrado a este mercado corporativo de negocios que, como lo había mencionado el ministro Ehlers en su intervención, también constituye turismo para nuestros efectos. Evidentemente, un turismo corporativo que tiene características distintas a las del turista tradicional que todos consideramos, pero un turismo corporativo que definitivamente también forma parte del interés para efectos de generación de más divisas y redistribución de riqueza en el caso del turismo interno. Siendo estas las premisas tradicionales de la conectividad aérea, debemos nosotros preguntarnos, y es importante el analizar este tema en este foro, el siguiente asunto: ¿es el transporte aéreo un servicio público o solo un negocio? ¿Cómo debe ser visto el transporte aéreo? Definitivamente es una actividad económica que demanda rentabilidad, pero no puede desatender su característica esencial, que consiste en la naturaleza de constituir un servicio público. De acuerdo a la Constitución, actualmente el transporte es considerado como uno de los sectores estratégicos. Por lo tanto, necesitamos que la naturaleza de servicio público se compadezca también con el sentido de rentabilidad que evidentemente una actividad económica debe tener. La necesidad, por una parte, versus la competitividad. Este es un tema muy importante que debemos analizar en este foro. ¿Cuáles son los objetivos del Ministerio de Turismo frente a la conectividad aérea? He dicho anteriormente, lo principal es incrementar el número de turistas que lleguen a nuestro país, pero no solamente un tema numérico. Nos interesa mucho, de forma principal, que aquellos turistas que arriben al Ecuador tengan un concepto distinto del turismo que quieren realizar en nuestro país. No es un tema exclusivamente numérico. Si bien es cierto, la calidad de gasto y el monto del gasto que el turista nosotros esperamos realice en nuestro país, no es un tema definitivo, pues como política pública estamos manejando nosotros el concepto de la promoción del turismo consciente, es decir, un turismo que lo que quiere generar a los visitantes es una experiencia transformadora en el momento que llegan a nuestro país. ¿Cuáles son los diferentes parámetros que debemos considerar para lograr este incremento de los turistas? En primer lugar, incrementar las rutas nuevas o existentes. Les quiero comentar con agrado que hace poco tiempo, hace pocos meses, fue autorizada por la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, la ruta aérea desde Manta hasta Asia. Esta es una nueva aerovía autorizada por la OASI y representa una gran oportunidad para nuestro país a fin de poder conectar
al Ecuador como un hub para Latinoamérica o Sudamérica, visto el tráfico desde Asia. Y por último, un tema muy importante que es la diversificación de las rutas domésticas. Encontramos una gran concentración en el tráfico que existe entre las dos ciudades principales del Ecuador, Quito, Guayaquil, pero existen también mercados como Loja, como Cuenca, o las rutas, como es el caso de Cuenca, Guayaquil, que representan desde el punto de vista turístico un asunto muy importante a explotar, pero que aún no ha sido atendido, digamos, o favorablemente por las aerolíneas. Repito, las aerolíneas van a ver el tamaño del mercado y la rentabilidad, pero pensemos también en la necesidad que pueden presentar los usuarios. También tenemos la promoción a través de los medios virtuales, Facebook, permanentemente manejamos un Twitter, es decir, todas aquellas medios a través de los cuales podemos promocionar al Ecuador y que en definitiva no buscan más que poner a nuestro destino en la mente de los consumidores, de las personas que quieren viajar a algún lugar en el exterior y a quienes nosotros queremos darle el mensaje de que tienen que venir al Ecuador. Este tema es muy importante para las aerolíneas, evidentemente por temas del tráfico que ellas necesitan manejar para una ruta. Según Yustoa, los 4 mejores nuevos destinos turísticos del mundo son Vietnam, India, Ecuador y China. Yustoa es la Asociación de Turoperadores de los Estados Unidos. El Ecuador está presente en las diferentes asociaciones a nivel mundial y de hecho presente en el medio, en la industria turística alrededor del mundo. Virtuoso en el año 2012 ha determinado como el nuevo y más excitante destino caliente del mundo al Ecuador. National Geographic posicionó a Quito como uno de los 20 mejores destinos por conocer en el año 2013. Lonely Planet, Ecuador, mejor en viajes para el año 2013. Y también, evidentemente, no solamente concentrarnos en el consumidor extranjero, en el turista que viene desde el exterior, sino también en el turista nacional, el turista que se moviliza dentro del Ecuador y que también requiere en algún momento del transporte aéreo para su movilización. Para ello, como ustedes conocen, existe el programa Ecuador Ama la Vida, que se transmite por Gama TV y Ecuador TV, y es un programa en el que básicamente se hace una promoción y difusión de los diferentes destinos del Ecuador. Varios programas pueden ser desarrollados en base a un solo destino turístico con la finalidad de que el último rincón del Ecuador sea promocionado de la misma manera como las grandes ciudades de nuestro país. Quisiera anotar también cuáles son las acciones de ruptura que el Ministerio de Turismo ha impulsado desde diferentes ámbitos. Actualmente existe un incentivo muy importante para las aerolíneas, esto justamente debido a la importancia que se da a la conectividad aérea y la importancia que tiene para el país la apertura de nuevas rutas directas hacia el Ecuador. Actualmente está en vigencia un descuento del 40% en el precio del combustible para la apertura de nuevas rutas. Es importante destacar que este descuento aplica no solamente para aquellas rutas que están llegando al Ecuador, sino respecto de la ruta de ida y vuelta, es decir, el round trip, porque evidentemente estamos plenamente conscientes de que el cálculo de operación o los costos que puede requerir una aerolínea para llegar al Ecuador debe contemplar su ruta de ida y vuelta. Por lo tanto, este 40% de descuento es aplicable para la ruta en redondo. Adicionalmente, a través del Consejo Nacional de Aviación Civil, en la cual el Ministerio de Turismo tiene un puesto, se ha promocionado y se ha logrado la aprobación de una nueva regulación que lo que permite es la ampliación y la comercialización de rutas hacia y desde el Ecuador. Anteriormente, en la figura del code-share, que es la figura del código compartido utilizado por las aerolíneas, en la cual una aerolínea es la operadora del transporte aéreo y otra es la comercializadora. Anteriormente se estableció la exigencia de que para aquella aerolínea comercializadora, es decir, aquella aerolínea que tan solo vendía
La ruta aérea sin operarla requería contar con el correspondiente permiso de operación y el consiguiente trámite que debía realizarse ante la autoridad aeronáutica. A través del Consejo Nacional de Aviación Civil ha sido aprobada esta regulación en virtud de la cual no es necesario más este permiso de operación, sino sí, evidentemente, la designación por parte de la autoridad aeronáutica de esta aerolínea que va a vender el destino Ecuador. Esto quiere decir, por ejemplo, si es que la aerolínea Aeroval, por poner un ejemplo, hace un acuerdo de código compartido con cualquier otra aerolínea del mundo, esa tercera aerolínea no requiere hacer el trámite administrativo en el Ecuador ni ante la autoridad ecuatoriana para obtener los derechos aerocomerciales de operación, sino que se abre la puerta para que esa aerolínea pueda comercializar el destino Ecuador e incluir al destino en el mapa de rutas de esa aerolínea simplemente con la designación por parte de su autoridad aeronáutica. Y en este mismo sentido, el mencionarles que como una acción de ruptura, y de hecho desde hace 2 años aproximadamente, se ha logrado una alineación de la política aeronáutica y la negociación de bilaterales con la estrategia turística. Anteriormente no existía una concepción de la importancia que tiene la estrategia de mercados que maneja el Ministerio de Turismo con aquellas rutas que eventualmente se abrían o se autorizaban para que sean operadas en Ecuador. Actualmente existe una sinergia total entre la autoridad aeronáutica y el Ministerio de Turismo para la aprobación y negociación de nuevas rutas aéreas y nuevos derechos con los otros países. Respecto a las proyecciones del año 2013, concretamente lo que tenemos establecido es la consolidación de la conectividad aérea con mercados latinoamericanos como Brasil y Argentina. De hecho, hemos logrado la apertura de una ruta directa después de muchos años de no tener una conectividad directa entre Brasil y el Ecuador. Existe una ruta directa ahora con la ciudad de Sao Paulo y esperamos también ampliar la ruta directa que existe con Argentina. Si bien es cierto, esta ruta ya ha existido con anterioridad, sin embargo el mercado argentino es considerado un mercado de gran importancia también para el Ecuador. Apertura de nuevas rutas directas desde los Estados Unidos, Alemania y México. Quisiera destacar siempre que estamos hablando de rutas directas, lo que definitivamente le otorga más competitividad al Ecuador como destino turístico. Es totalmente distinto el que un turista tenga que decidir su viaje si es que tiene que hacer una parada intermedia o simplemente si su vuelo no tiene escalas, no tiene paradas y llega directamente al Ecuador. Esta es la importancia que otorgamos nosotros a las rutas directas y en este caso, hablando concretamente de Estados Unidos, estamos hablando de la posibilidad de ruta directa con Chicago, con Los Ángeles, en el caso de Alemania con Frankfurt y México directamente al DF. Y un tema muy importante a mencionar y que está considerado como de evolución para el año 2013 es el inicio de operación de nuevas compañías aéreas nacionales, especialmente en el mercado del sur. Esto tiene gran importancia para el Ministerio de Turismo, puesto que se desconcentra el alto tráfico que existe entre Quito y Guayaquil y se abre la posibilidad de que exista la oferta de servicios aéreos en el sur del país. Bueno, muchísimas gracias. Esto básicamente es lo que el Ministerio de Turismo quiere transmitirles a ustedes, indicándoles que la competitividad del destino turístico es verdad, tiene mucho que ver con que la ruta sea directa, con los costos de operación, pero siempre formulémonos la pregunta de si este transporte aéreo y si esta competitividad tiene un equilibrio con la necesidad que presenta el país de transporte aéreo como un servicio público. Muchas gracias.